Buenas noches, estimados alumnos. La clase de hoy día es respecto a la influencia histórica, las influencias recientes, la estructura de la Constitución Política de 1993, el derecho a la no discriminación que está establecido en el artículo segundo, numeral 2 de nuestra Carta Fundamental. Pues bien, empezaremos primero a tener una idea de cuál es la influencia histórica, primero, que tiene la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Y por qué? Porque esta Constitución es la que va a transmitir también las ideas, los principios, los valores establecidos en aquella oportunidad a las constituciones de América Latina posteriormente instaladas en los gobiernos republicanos. La Constitución de Estados Unidos de 1787 tiene una influencia histórica en la Constitución de Cádiz. La Constitución francesa de 1791, después de la Revolución, también tiene una influencia trascendental en la Constitución de Cádiz de 1812. Posteriormente también la Constitución de Bayona de 1808 también es otra de aquellas que influye históricamente en la Constitución de Cádiz. En cuanto a las influencias recientes ya que tenemos y que influyen y que tienen relevancia en las constituciones latinoamericanas, podemos mencionar la Constitución italiana de 1947. La Constitución italiana en lo esencial tiene influencia en cuanto a las regiones, en cuanto al Consejo Nacional de la Magistratura, al Tribunal de Garantías Constitucionales. Y si nosotros tomamos en cuenta nuestra Constitución de 1993, ¿tiene regiones? ¿Trata sobre las regiones? Sí. Los gobiernos regionales está establecido, está estructurado en la Constitución de 1993. Indica cuáles son sus funciones. Indica también sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuáles son sus funciones? El nombramiento de los jueces, ¿no? La ratificación. El Tribunal de Garantías Constitucionales como un organismo autónomo y que tiene la función de controlar el cumplimiento de la Constitución. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hay un control estricto del cumplimiento de la Constitución, entonces se dice que estamos viviendo en un Estado constitucional de derecho. Bien. En cuanto a la influencia reciente también que tenemos en la Constitución de 1993, es de la Constitución alemana de 1949. Esta Constitución alemana de 1949 es, pues, creada después de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos con la Alemania democrática, la Alemania libre del pensamiento hitleriano. Entonces, ¿cuál es lo básico? La influencia sobre la Constitución peruana de 1923. Los partidos políticos. ¿Acaso no se establece cuáles son, cómo se deben desempeñar los partidos políticos? Quizás también en forma indirecta podríamos decir el federalismo, pero el federalismo en nuestro aspecto no son las regiones, la descentralización tiene cierta relevancia. Es un Estado democrático también, el Perú es un Estado democrático, se supone, ¿no? En cuanto a la Constitución francesa también de 1958, tiene una influencia reciente también en la Constitución de 1993. ¿Por qué? En la Constitución francesa tiene la segunda vuelta electoral. La Constitución de 1993 no tiene segunda vuelta electoral también, no está establecido cuáles son las reglas en caso que no se cumpla
con el porcentaje para poder llegar a ser presidente de la República, en caso que esté postulándose cuando hay menos del 50% de las votaciones. Eso es. Los departamentos. Nuestro país no está departamentalizado. No hemos estudiado cuántos departamentos está conformado nuestro país. Cambiados ahora a nombre de regiones, pero en el fondo viene a ser lo mismo, son departamentos. En cuanto a la Constitución española, también hay una influencia reciente. La dignidad de la persona humana. Y la dignidad de la persona humana no está establecida en nuestra Constitución política en este aspecto. En los derechos fundamentales de la persona, capítulo 1, artículo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su unidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿No está establecido? Entonces, eso es una influencia reciente de la Constitución española de 1978. Lo recoge la Constitución de 1979 y la Constitución de 1993 del Estado peruano. Esto podemos decir que entonces son influencias recientes tomadas por la Constitución de 1979 y por la Constitución de 1993, vigente todavía a la fecha. Ahora pasaremos brevemente a comentar pues la estructura de la Constitución de 1993. Cuando hablamos de estructura de la Constitución de 1993, siempre nos vamos a referir cómo está estructurado nuestra Carta Fundamental. Y cuando decimos cómo está estructurado, también de ello forma parte el preámbulo. En cuanto al título primero, decimos que es de la persona y de la sociedad. En ese título primero pues están mencionando desde el artículo primero hasta el artículo 42 de la Constitución Política. El artículo 42 es el último, que indica que se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. Y aquí no están comprendidos por los servidores del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargo de confianza y dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Hasta el artículo 42, entonces, forma parte el título primero de la persona y la sociedad. El título segundo es del Estado y la Nación. Ese título segundo es del artículo 43, cuando dice: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Se organiza según el principio de la separación de poderes. Miren, para comentar brevemente este articulado, dice que es la República Democrática. Hace un momento mencionamos la influencia reciente, una democracia, ¿no? Entonces, de la Constitución alemana. Es social, porque tiene la participación de la sociedad en completo. Es independiente, porque no estamos subyugados a ningún Estado, no somos colonia de nadie. Y es soberana. ¿Por qué es soberana? Cuando hemos hablado en clases anteriores de la soberanía, cuando hablamos quién es el soberano es aquel que forma parte del poder constituyente. Y el poder constituyente viene a ser formado ¿por quién? Por el soberano. Entonces, por eso es soberano, porque tiene la participación popular. El Estado es uno indivisible, es un solo Estado, no está dividido en estados autónomos. El gobierno es unitario porque es único, un solo poder ejecutivo. Está representativo. ¿Por qué representativo? ¿Quién representa? Porque representa la autoridad máxima, en este caso el poder ejecutivo. ¿Lo representa quién? Representa el presidente de la República. El poder legislativo, ¿quién lo representa? Lo representa la presidenta del Congreso. Y al poder judicial, ¿lo representa quién? El presidente del poder judicial. Por eso decimos que es representativo. Descentralizado, porque se está descentralizando la economía, la forma como está organizado por medio de regiones. Ese es el fin de descentralizar el país. Y se organiza según el principio de la separación de poderes. Este principio
en clases anteriores se ha mencionado el principio de separación de poderes de quién, del barón de Montesquieu, que dijo que un Estado, para que se pueda autogobernar y para que esté eficiente, tiene que estar los poderes equilibrados, es decir, poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Cada uno debe tener sus funciones, pero a su vez cada uno controlarse y controlar a los demás, para que el poder no se centralice en un solo grupo y pueda cometerse arbitrariedades contra el soberano. Bien, continuamos. El tercer título habla del régimen económico. Ese tercer título está establecido desde el artículo 58 al artículo 89. El artículo 58 al 89. El 58 nos habla de los principios generales, que dice: la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado, donde el Estado, su participación no es en forma directa, no hay intromisión. El Estado es un mero observador y regulador en ciertos aspectos. Por eso dice que bajo este régimen el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Ahí es el Estado donde muchas veces está atento. ¿Hasta qué articulado menciona el régimen económico? Hasta el artículo 89. Y el artículo 89 es aquel que termina: las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Cuando se mencionó las comunidades campesinas y personas jurídicas, es que se dijo que son autónomas en su organización, son libres en su trabajo comunal y de libre disposición. El tercer régimen, el cuarto título, viene a ser ya de la estructura del Estado. ¿Cómo está conformado el Estado? Con el poder legislativo, menciona en el artículo 90 que el poder legislativo reside en el Congreso de la República, la función de los congresistas, la atribución del Congreso, la función legislativa, la forma de promover leyes, el poder ejecutivo, que es del presidente de la República, que es el jefe del Estado y personifica a la nación en el artículo 110, cómo es elegido el presidente de la República, y el Consejo de Ministros en el artículo 119, y termina en el artículo 199. El artículo 199 trata sobre los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal, pero siempre están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República. El título 5 es de las garantías constitucionales, el título 6 de la reforma de la Constitución, que es el artículo 206 de la Constitución Política, cómo debe reformarse una Constitución. Es que todo poder constituyente derivado siempre va a tener que, siempre va a existir una reforma de repente por necesidad, pero esa reforma no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque una Constitución, cuando es escrita, siempre es una Constitución rígida. Esta Constitución rígida es que siempre le va a poner trabas para poder reformar o crear una nueva Constitución. Y esas trabas son obstáculos para que la Constitución no sea manoseada cada rato, para que la Constitución no sea cambiada de un momento a otro. Tal es así que el artículo 206 dice que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros
y ratificada mediante referéndum. ¿Acaso es fácil hacer un referéndum? Siempre trae complicaciones, inversiones económicas, reunión de firmas. Pero dice que también puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. No es fácil reformar una constitución. Y la constitución no puede ser observada, la reforma constitucional no puede ser observada por el presidente. Entonces, bajo estos aspectos, hemos tomado una idea de cuál es la estructura. Debemos mencionar también que en la estructura están las disposiciones finales y transitorias que existe en una Constitución de la República. Ahora brevemente pasaremos a hablar sobre el derecho a la no discriminación, que está prescrito en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, y para ello tiene el numeral 2 que dice de la Constitución, indica que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, no ser discriminado por razón de idioma, raza, origen, religión, opinión, económico, etc. Es que durante todo el tiempo de la existencia del hombre, cuando se ha formado en sociedad, siempre ha existido discriminación. Es que la discriminación a veces se ha formado idealmente, subjetivamente, en un grupo. Y ese grupo, por muchos aspectos, de repente, en la antigüedad, por economía, hasta por el color de piel, por el poderío que alcanzaban a veces en las guerras y otros aspectos, entonces han ido idealizando y han ido discriminando a sus semejantes. Y estos que estaban en el poder, con esos comportamientos, se han vuelto un arraigo constante en los hombres. Y cuando hablamos de ese arraigo constante, es que se ha establecido como una costumbre tan radical que se lleva en la mente, que desde niño a veces dice, soy superior al otro niño que forma parte de una estructura social baja, por decir, como un ejemplo, o porque tiene todo, o porque nació en cuna de oro y el otro fue pobre. Ya ese concepto, esa idea, viene de siglos. Y otros aspectos más, solamente le hemos mencionado aquellos, por ejemplo. En 1948 ya las Naciones Unidas declara que es el más alto interés de la humanidad el poner fin inmediatamente a la persecución y discriminación religiosa, a la llamada racial. Y por eso es que ha habido múltiples firmas, adhesiones a tratados, convenciones, declaraciones sobre la discriminación. Pero también debemos mencionar en cuanto a las tensiones conceptuales sobre también la discriminación. Una de ellas, el racismo que existe en el Perú para ingresar a nuestro estado. Por ejemplo, uno de ellos, de esas tensiones conceptuales sobre el racismo en el corpus peruano, en el cuerpo peruano, en el estado peruano. La raza. La raza es una de las causas típicas de discriminación en nuestro país. Es que como la raza dice que es una marca corporal individual, configura principalmente la diferencia social existente a través de nuestra historia. Esa idea conceptual, subjetiva, intro de la persona, es que ha propuesto que toda la persona de color gringo, claro, ojos verdes, sea muchas veces superior. Y esto se da ¿en dónde? En las estructuras laborales, la clase socioeconómica. Es que ahí se ve la diferenciación social. ¿O es que ustedes han visto gerentes o grandes administradores, por decir, en el Banco Central de la República, de raza indígena? No existen. Los rasgos físicos también constituyen una marca de carácter moral que determina la posición social de la persona. Esa marca moral de la posición social de la persona se dan, y eso han perdido pues el carácter moral
y significa una vertiente estética y caracteriza también una forma de discriminación. ¿Y esa de dónde proviene? De la herencia colonial. El pasado, eso es determinante a través de nuestra historia, existe y existirá. Por eso es que hay un racismo actual. Y ese racismo se da en el modelo situacional en que estamos viviendo. Ahí se determina la configuración y la forma de racismo en contextos particulares. Cuando decimos contextos particulares, hasta en lo privado se da eso. Ese tipo de racismo avanzado se ha hecho más patente en la sociedad peruana, cada vez es más fuerte. Hablamos del cholo, del indio, del serrano, del mugroso. Ese racismo no ha disminuido todavía. Ha retrocedido quizás un poco a nivel conceptual, a nivel doctrinario, lo estudiamos en las universidades, en los colegios, que no debe haber discriminación. Pero eso sigue todavía en la mente de las personas. Eso cómo cambiar, hay que cambiarlo mucho con educación. Es que este tipo de racismo genera sentimientos de resentimiento, de emancipación, por eso es que muchas veces hay rebeliones. El racismo genera inacción también de un país, ya que se encuentra naturalizado o no es percibido como un amenazante, como una amenaza frente a otras formas más patentes de discriminación. Existe el racismo. Y por último, debemos decir que el racismo se manifiesta y se reproduce principalmente en la esfera privada y o de manera inconsciente. El racismo se produce a partir de las ideologías en las instituciones y estructuras sociales. Hay parte pues el racismo. Por eso es que nosotros debemos cambiar ese concepto, esa idea de que nuestros semejantes en nuestro país son iguales a nosotros. Y si bien no tuvieron oportunidades o bien nacieron con otra estética física, eso no quiere decir que sean inferiores. Eso no quiere decir que no puedan acceder a campos de desempeño, de gerencias, etc. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.